Bueno, buenas tardes, ahora sí, a todos y todos los asistentes. Buenas tardes, Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, a todos. un placer tenerte con nosotros, Heidi, y compartir un nuevo espacio sobre telemedicina y sobre telequinesiología, en este caso más enfocado a lo que hacemos nosotros. Déjenme presentarles a Heidi. Heidi es terapista física, doctor en terapia física, tiene un doctorado en un philosophy doctor, doctorado en ciencias de la salud. Trabaja por la APTA en el departamento de práctica, donde apoya el desarrollo de recursos, de prácticas basadas en la evidencia, que son fundamentales para promover una atención de alta calidad y reducir la variación injustificada en la práctica. Antes de venirse al departamento de práctica, fue becaria visitante internacional en APTA, American Physical Therapy Association, y trabajó en el proyecto de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud. Ha trabajado en la práctica clínica, académica, política global de la fisioterapia y ha practicado fisioterapia en 3 continentes. Con Heidi nos conocemos hace unos años, cuando ella estaba colaborando con la World Physiotherapy y vivías en Perú, así que maneja el español muy bien, por lo cual nos va a hablar hoy en español sin ningún problema. Ya tendremos oportunidad de hacer alguna conferencia en inglés, Heidi. Sí, gracias. Y gracias Bueno. por sus palabras sobre mi español. No, por favor, bienvenida. Bueno, vamos a dar paso entonces a la primera conferencia. Vamos con Heidi primero, después voy a dar una pequeña... Vamos a hacer 2 conferencias de unos 10 minutos aproximadamente, y luego vamos a estar respondiendo preguntas y un espacio de preguntas para todos y todas. Así que adelante, Heidi, cuando quieras. Ok, voy a compartir mi screen. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un placer hablar. Siempre es un placer hablar con Oscar y hablar con ustedes. Espero que tenemos una discusión y tenemos respuestas a cualquier preguntas. Bueno, como dijo Oscar, soy fisioterapeuta, vivo en los Estados Unidos y trabajo por la Asociación Americana de Terapia Física o APTA. Trabajo en la evidencia o recursos basados en la evidencia. Y mi posición por telesalud recién es porque cuando COVID-19 comenzó, estaba en cargo de la respuesta de la APTA a COVID-19 y parte de este conectó a la telesalud. Ok, la posición de la APTA sobre telesalud es básicamente inclusión de servicios de fisioterapeuta en la política y regulación de telesalud a nivel nacional y estatal para ayudar a la sociedad a abordar el costo creciente de los servicios de salud, la disparidad en la accesibilidad de servicios de salud y el impacto potencial de la escasez de personal de salud. Avance de la práctica de telesalud de fisioterapia, educación y investigación para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios de fisioterapeuta y expansión del acceso de Internet para brindar a todos los miembros de la sociedad la oportunidad de recibir servicios prestados por medios electrónicos. APTA ha hecho del avance de la telesalud uno de sus principales prioridades de política pública y continuará abogando por un mayor reconocimiento del servicio. Bueno, en los Estados Unidos, la salud está regulada por cada estado. Y tenemos 50 estados. Entonces, hay casi 50 diferentes maneras de regulación. Pero tuvimos que analizar qué fue el estado de telesalud. En todos los estados tenemos que pensar, ¿fue telesalud fue dentro del acto de práctica estatal o no? APTA ha identificado 25 estados que tienen regulación, ya sea dentro de los actos de práctica estatales o de otra manera, que reconocen
explícitamente que la telesalud está dentro del alcance de la práctica de fisioterapeuta. Además de estos estados, hay otros 3 estados que tienen un lenguaje abierto, lo que sugiere que la telesalud puede estar dentro del alcance de la práctica de un fisioterapeuta o asistente de fisioterapeuta. Y en los Estados Unidos tenemos una profesión que se llama asistente de fisioterapeuta. Pero, por ejemplo, el Estado puede tener una regulación que establece que la telesalud puede ser realizada por proveedores con licencia, pero no especifica qué proveedores. Aquí es un mapa de estados que permiten la práctica de telesalud durante la crisis de COVID-19. Bueno, debido a COVID, los estados están comenzando a hacer modificaciones de emergencia al alcance de la práctica de los fisioterapeutas, lo que les permite practicar telesalud. Estas modificaciones están tomando la forma de declaraciones del gobernador o de revisiones de emergencia a la ley de práctica estatal de la fisioterapia. Además, durante esa crisis, algunos estados simplemente aclaran el alcance de la práctica de telesalud fisioterapéutico existente. Aquí son algunas consideraciones para implementar la telerehabilitación. Bueno, las éticas y morales. ¿A quién debería recibir telerehabilitación o telesalud y a quién no? Y el triaje. ¿Cómo clasificar a sus pacientes? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Todo en persona? ¿Todo a través de telesalud? ¿O un híbrido? ¿Qué tipo de pacientes o qué tipo de condiciones son las más adecuadas para la telesalud? Por un lado, los pacientes que están en riesgo de sufrir caídas pueden no ser aptos para telesalud porque están en la casa y puede caer. Pero por otro lado, si su paciente tiene vértigo y no puede conducir un vehículo, quizás la telesalud sea la forma más adecuada para esta persona. Y tenemos que pensar en estas cosas. Y la documentación. Tenemos que registrar nuestros servicios igual como terapia en la clínica. Y consentimiento informado. Obtener el consentimiento es mucho más que obtener la firma de su paciente. Es parte de un proceso que garantiza su cumplimiento con todas las reglas y regulaciones y responsabilidades éticas y asegura que el paciente entienda y se sienta cómodo con el tratamiento a través de telesalud y sabe, esto es importante, y sabe que tiene la opción para terapia presencial en tiempos de no COVID. Pensamos originalmente o cuando la pandemia inició o comenzó, que el telesalud fue la solo opción, pero en este momento hay opciones y tenemos que pensar cuál es mejor para tu paciente. Y estrategias para manejar el riesgo. ¿Qué pasa si su paciente se cae durante su sesión? Bueno, necesitamos el número de teléfono del paciente y el contacto del paciente, la dirección de su paciente y el número de emergencia por donde vive su paciente. Y la creación de una encuesta de satisfacción para telesalud. Y muy importante en los Estados Unidos o el mundo es el pago. El pago de telesalud es igual de que la atención en persona, sí o no. Ahora el Seguro Nacional paga igual los códigos que ocurren por telesalud a los de en persona. Pero en los Estados Unidos, ahora la regulación dice que solo podemos usar algunos códigos. Y estoy hablando sobre los CPT, códigos de CPT, que usamos para registrar nuestras intervenciones. Y bueno, pueden los fisioterapeutas utilizar la telesalud para monitorización remota de la biometría del paciente. Ok, aquí está la encuesta de satisfacción para telesalud. Está disponible en la dirección de web en la parte inferior derecha de la página. Pero son varios motivos para los que hacemos una encuesta de satisfacción. Uno, porque queremos conocer el nivel de satisfacción de nuestros pacientes para ver si podemos
o necesitamos mejorar algo. Esto es obvio. Pero 2, los resultados de la encuesta nos proporcionan datos que podemos utilizar para mostrar nuestro valor a los pagadores y los políticos. La ACTA realizó una encuesta sobre el impacto de COVID-19 en la profesión de fisioterapia. Incluido en la encuesta fue preguntas sobre el uso de telesalud. Entre el 24 de abril y el 11 de mayo, ACTA encuestó a muestra representativa de 5.400 fisioterapeutas y 1.100 asistentes de fisioterapeutas. La encuesta de seguimiento se realizó entre el 2 y el 22 de julio, a la que respondieron casi 2.000 fisioterapeutas y casi 300 asistentes. Y vamos a hacer otra en un mes. Los resultados. Incluyó, se expande la adopción y utilización de telesalud. Antes de la pandemia, la telesalud era la excepción a la regla en fisioterapia. Una vez que comenzó la pandemia a cambiar los comportamientos, el número de fisioterapeutas que ofrecen consultas por video aumentó significativamente. Sin embargo, solo en julio, el 13% de los fisioterapeutas que brindan telesalud estaban tratando a más de 10 pacientes por semana de esa manera. Y el 32% ve menos de un paciente por semana a través de telesalud en promedio. La plataforma más popular para las consultas de video fue Zoom, identificada por 45% de fisioterapeutas encuestados en julio. Y Doxy.me se utilizó en el 27% y Epic en un 10%. Encuestados identificó más de 2 docenas de plataformas utilizadas para facilitar la atención basada en videos. 2 de los 3 principales obstáculos para la telesalud estaban relacionados con la tecnología. El 29% dijo que sus pacientes y clientes carecían tecnología adecuada, mientras que el 16% dijo que la tecnología de lugares de trabajo era un factor limitante. Otra barrera común fue la falta de pago por parte de los servicios de seguros. Pero necesitamos superar esas brechas porque la evidencia más reciente dice que nuestros pacientes tienen altos niveles de satisfacción con la telesalud para los servicios de fisioterapia. En un estudio reciente titulado Terapia Física, Ocupacional y de Habla para Pacientes Ambulatorios de Medicina Crónica, los autores encontraron que más de 90% de los participantes dieron calificaciones de excelente, en comillas, o buena a la telesalud, que incluyen comunicación con la terapeuta, desarrollo del plan de tratamiento, ejecución del plan de tratamiento, conveniencia y satisfacción general. Las clasificaciones de satisfacción fueron independientes de la edad, el tipo de terapeuta, el tipo de la visita, la duración de la visita y el tiempo de viaje típico a una visita en persona o el motivo declarado de la visita. Aunque las mujeres tendían a informar calificaciones de satisfacción más altas que los hombres. Los autores informaron que muchos participantes escribieron que prefieren tener la opción de visitas de telerehabilitación en el futuro. Algunos encuestados también identificaron áreas en las que la telerehabilitación se quedó corta, incluida la falta de retroalimentación táctil, la incapacidad para realizar trabajos de tejidos blandos y la ausencia de toque curativo, terapia manual. Bueno, aquí hay otros estadios sobre telerehabilitación en terapia física, pero cada mes hay más publicados. Los temas de estudios incluirán dolor de espalda baja, piso pélvico, reemplazamiento de rodilla, eventos cardiovasculares, esclerosis múltiple, calidad de vida, equilibrio y cómo hacer la transición terapia manual en una plataforma virtual. Aquí son otras, pero
yo sé que hay varios fisioterapeutas en los Estados Unidos que trabajan en pediátricas, en trauma, en salud de las mujeres, neurología, deportes, en casi cada manera. Y también trabajan como evaluaciones de asistentes técnicos, como bastones y sillas de ruedas. Podemos evaluar esto a través de telesalud o telerehabilitación. Y también existen otras oportunidades. La APTA desarrollará una guía de práctica clínica sobre telesalud en el próximo año, con la colaboración con Oscar y un grupo excelente de investigadores y practicantes fisioterapeutas que usan telerehabilitación. Las guías de la práctica clínica incluyen una revisión sistemática de la literatura, valoración de la calidad de los estudios y finalmente proponen recomendaciones para poner en práctica, recomendaciones específicas. Y esta será terminado en un año. Bueno, esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Heidi. ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Todo bien? Entonces, vamos a la definición de práctica digital. Vamos a ir un poco de lo general a lo particular. El término práctica digital es un término utilizado para describir los servicios de atención en salud, el apoyo y la información que se brinda en forma remota a través de dispositivos y comunicación digital. Dentro de la telemedicina tenemos la telerehabilitación y dentro de la telerehabilitación está la kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y demás. Y estos, a través de la telemedicina, se brindan servicios de teleeducación, teleconsultoría, teleconsulta, telediagnóstico y telemonitoreo. La práctica digital en kinesiología tiene el propósito, como ya les comentó Heidi, de facilitar la prestación efectiva, mejorando el acceso a la atención e información, realizando la atención de kinesiología a través de estos medios. Van a ver que algunas diapositivas tenemos parecidas, Heidi, porque si bien no hemos estado en contacto en el último tiempo, siempre uno va modificando un poco sus presentaciones y vamos a tener algunos puntos en común, más de los habituales. De hecho, les comentaba Heidi que había muchos artículos que lo avalaban. Nosotros desde World Physiotherapy Región Sudamérica hicimos una revisión, principalmente colaboró mucho Brasil, y tenemos un repositorio con 44 artículos disponibles como para dar soporte cuando se crearon las diversas legislaciones a nivel de Sudamérica. Acá les dejo algunos como para ir chequeándolo, pero las palabras clave son telerehabilitation o telemedicine, physical therapy en las bases de datos de siempre, principalmente PubMed. En general, ¿qué dicen estos artículos? Que es inclusiva, que es efectiva, que es costo efectiva, que brinda un seguimiento objetivo del paciente, que la satisfacción del paciente es muy buena, que reduce los tiempos, que genera menos complicaciones. La aplicación de telerehabilitación, estamos hablando de complicaciones en una rehabilitación en cuanto, por ejemplo, luego de una fractura, que es posible realizar mediciones cuantitativas, que tiene una buena adhesión por parte de los pacientes, que es económica y que es muy útil para prevenir lesiones. Incluso hay algunos artículos que hablan de que es igual o más efectiva que la kinesiología convencional, cosa que hemos discutido muchas veces con colegas porque, claro, hay quienes no se sienten tan cómodos con esta modalidad como con lo presencial. Y yo siempre les digo que probablemente esto se deba a que en la telekinesiología uno está prestando el 100% de la atención a un solo paciente a la vez, y muchas veces somos más de un par de ojos, tenemos a veces algunos alumnos que nos colaboran. Entonces, en la práctica clínica muchas veces tenemos 3 pacientes al mismo tiempo y por supuesto eso baja la calidad de atención y no es lo mismo. Entonces, ha sido adoptada por varios países para tratar y monitorear patologías de diverso tipo, ya sea neurológicas, cardíacos, traumatológicos,
vestibulares, piso pélvico, como comentaba Heidi, ella dijo salud de la mujer, también es denominada así, oncológicos, respiratorios y demás. En el año 2020, la WSPT, dentro del World Physiotherapy Day, que es el 8 de septiembre, hizo una campaña con respecto a la kinesiología y la rehabilitación de lo que es el COVID-19, pero también hizo una campaña con respecto al uso de la telemedicina y de su importancia para la aplicación en este contexto, indicando justamente que era factible de tratar todos estos tipos de patologías y de áreas de la kinesiología. Incluso hizo estas infografías que les estoy mostrando, que pueden descargarlos de todas las organizaciones miembros de la Confederación Mundial. Son 122 en este momento, 126 en realidad, y esto ha sido traducido en 53 idiomas, si mal no me acuerdo, así que lo tienen disponible, por supuesto que en español también, como les estoy comentando, como para divulgarlo en sus prácticas, en sus consultorios, y con los beneficios que ya hemos comentado hasta ahora. Me voy a enfocar un poco en las consideraciones éticas y legales, pero esta vez a nivel América Latina y a nivel Argentina, porque por supuesto tenemos mucha audiencia de ahí. Una cuestión importante es que la telerehabilitación debe ser sujeta a las mismas condiciones legales y de fiscalización. Esto significa documentación, almacenamiento y recuperación de los registros, que la atención presencial. Y esto parece sencillo, pero muchas veces tenemos la historia clínica en papel en el consultorio. Entonces ahí aparece una barrera. Es muy interesante lo que pasó en Brasil, que ellos debieron modificar el código de ética, porque en el código de ética de Brasil estaba prohibido realizar telerehabilitación y la práctica debía ser presencial. Entonces hicieron una resolución que cambiaba justamente el código de ética para que se pueda utilizar la telerehabilitación. Y tenemos algunos criterios que están muy buenos, esto que los busquen. Yo después, si quieren, les dejo el link, pero los pueden encontrar tanto en el CREFITO como en el COFITO, donde tira algunas tips bastante interesantes con respecto a la tele. ¿Cuál es el marco actual en la Argentina? Durante la pandemia se desarrollaron ciertas regulaciones por parte de Superintendencia de Salud, donde en el artículo 1 de la resolución 282 dijo que se recomienda implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia y teleconsulta para garantizar las prestaciones de la demanda presencial. Así que esto dio el puntapié inicial. Me hubiese encantado que en vez de recomiéndase diga realícese, porque en este momento, cuando la 282 salió, estaban suspendidas las prácticas presenciales. También dice, y tiene una buena definición, entiéndase por teleasistencia, a todo servicio o consulta realizada a distancia por medio del uso de tecnologías adecuadas que garanticen la prestación del servicio en forma oportuna y en condiciones de calidad apropiadas, asegurando intervención inmediata en un contexto de crisis sanitaria. O sea, esta resolución está justamente dentro del marco de la COVID y tenemos que trabajar para que luego siga funcionando o por lo menos se la extienda y sea parte de nuestra labor profesional diaria. También acá tenemos algo bastante controversial que dijo: queda a cargo de los agentes de seguro de salud determinar la cantidad de consultas o consultas autorizadas bajo esta modalidad. Esto es también algo que sucedió en Australia, donde la cantidad de consultas por telequinesiología son limitadas a X en forma anual. Y siempre está algo muy importante, y es que se respete la ley 25326 de protección de datos personales, un tema que ya se tocó en el anterior conversatorio hace 15 días atrás, donde se habló un poquito al respecto de esto y se debatió. Esta misma resolución dice que las plataformas deben ser posibles de auditoría posterior.
O sea que tener un registro, yo le diría que es más importante hoy con la telequinesiología que en la forma presencial, porque muchos prestadores de salud, muchos agentes, perdón, de salud no pagaron sin antes revisar qué es lo que se le había hecho a los pacientes. Y como ustedes saben, en los últimos días tuvimos algunas noticias y está siendo la ley de telemedicina aprobada ya en el Senado y bueno, ahora pasará ya tiene media sanción, vamos a ver qué sucede próximamente con respecto a esto. Entonces, para que quede claro y ver un poco el organigrama de trabajo que tenemos que tener, es respetar la ley de habeas data o 25326 y la ley de 26529, realizar un registro del responsable de la base de datos. Por ejemplo, si vos tenés un consultorio y tenés una historia clínica digital, tenés que registrarte en la plataforma de argentina.gov.ar y tenés que registrar la base de datos también ahí. Y por supuesto tienen que tener una determinada cantidad o elementos de seguridad, como por ejemplo, no puede ser una clave de 3 palabras o 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tiene que ser algo bien fuerte, bien sólido, como para que sea difícil de hackear. Porque el responsable es uno, ¿no? Por supuesto. En la universidad tenemos un servicio de telequinesiología, porque como ustedes saben, tenemos un servicio de kinesiología normalmente y realizamos prácticas, pero con el tema del contexto de COVID nos hemos obligado a suspenderla. Es por eso que implementamos lo más pronto que pudimos y desde el punto de vista legal fue factible el servicio de telequinesiología. Hasta el 8 del 10 tuvimos unos 89 atenciones, de las cuales 52 fueron ingresos, 37 pacientes únicos y 52 en total. O sea que aproximadamente estamos en 2 sesiones y algo por paciente, lo cual es bastante efectivo para mi gusto. Les muestro brevemente un pequeño video sin audio. Ahí estamos. Bueno, en realidad yo estoy robando cámara porque no es habitual que esté a cargo mío, pero en ese día justo estaba yo, así que aproveché a grabar un poquito. Estamos con 2 pacientes en ese momento y los alumnos están realizando la atención un poco de un paciente que tiene un problema en dorsiflexión y otro, una señorita que tiene un problema en el hombro, y estamos realizando ejercicios que, como ustedes saben, la terapia activa es una de los gold estándar hoy en día para la rehabilitación. Entonces es muy importante eso, el ejercicio. Si bien hay un montón de cosas que no podemos realizar porque estamos porque estamos a distancia, como terapias manuales o como agentes físicos, que a mí me encantan, pero sí podemos realizar la parte de ejercicios sin ningún problema y realizar la evaluación también. Es importante tener un flujo de trabajo claro. En este caso, este es el flujo de trabajo que utilizamos en la universidad, donde la gente se inscribe en una plataforma, lo contactamos, agendamos un día y nos conectamos a través de alguna de las plataformas. Principalmente ha sido opción por la gente Zoom, a pesar de que ofrecemos otras, ¿sí? Y si es necesario, hacemos otra sesión también. Tenemos, por supuesto, dentro del servicio un consentimiento informado, se le explica al paciente en la comunicación y le pedimos autorización para realizar toma de imágenes, por supuesto preservando la identidad del paciente. Y realizamos también una historia clínica. La historia clínica puede ser en formato. Tuvimos un inconveniente acá. Las historias clínicas que tenemos en la universidad es un sistema que es local. Entonces migramos y en vez de hacerlo en papel o bien a través del sistema hospitalario que tenemos en la universidad, lo hicimos a través de la plataforma Google Forms en forma más rápida y para que todos tengamos acceso, principalmente por supuesto el coordinador responsable de los alumnos. Aunque también hay otras opciones, esta es la plataforma que yo utilizo en mi consultorio. Y es importante la implementación de evaluaciones, de scores cualitativas, que en este caso lo tenemos, les dejo esta página, orthopedicscores.com, que es de suma utilidad, ya que tenemos algunos formularios que pueden ser completados por el fisioterapeuta y otros por el propio paciente. La desventaja de esta, por supuesto, que está en inglés,
pero uno le podría, si el paciente tiene manejo del inglés, le puede enviar el link y él lo puede autocompletar, con diferentes tipos divididos por área, por zona y demás. E incluso le podemos mandar el link y que me diga cuál es el EVA en ese momento, antes y después de la sesión, por ejemplo, o en determinados periodos del tratamiento. O simplemente con un Excel. Este es una escala VISA-P, que es para tendinopatías patelares, que ustedes pueden ver ahí, que le vamos preguntando al paciente y vamos completando, y ahí me va cambiando los valores, y después anoto en la historia clínica cuál fue el score de esa escala. Así que es una muy buena alternativa y práctica. También le podría, sin ningún problema, mandar el link y compartírselo. La ventaja de tener la imagen del paciente mientras estamos viéndolo en la computadora es que podemos tomar grabaciones y realizar mediciones, como en este caso con el software Kinovea, o utilizar algunos software como el ImageJ, que es muy conocido en el área de la investigación porque permite ver varias cosas. En este caso, podría hasta contar la cantidad de pelos que tiene un paciente en una determinada superficie si tuviésemos una buena resolución, por supuesto. En este caso estamos viendo la comparativa de color entre la barba y la piel blanca, con la herramienta histograma. O podemos utilizar herramientas de medición, como el Universal Desktop Ruler también, aunque podría hacerse perfectamente con Adobe Acrobat Reader o el Adobe Acrobat y el Photoshop, y así puedo seguir porque realmente hay varios. Fíjense que ahí estamos haciendo un trazado de una herida, y en el trazado después vamos a sacar el área y la perimetría, y me lo va a calcular tanto en centímetros como en píxeles. El Sapo es un programa de evaluación postural brasilero de código abierto, lo pueden utilizar sin problema, es de uso en Windows, aunque también tenemos algunos software posturales que pueden ser utilizados a través de los móviles o teléfonos celulares. Y tenemos también algunas goniometrías. La goniometría termina siendo más fácil, más práctica realizarlo con este tipo de software, como por ejemplo el Angulus, ¿sí? O cualquier inclinómetro, que le podemos pedir al paciente que descargue un inclinómetro en su celular y que lo utilice, y nosotros vemos en tiempo real el rango de movimiento que utiliza el paciente. Si estamos con atletas que todavía siguen entrenando, también les podemos pedir, por ejemplo, que se filmen, que nos compartan la filmación y nosotros realizar con el BarSense la trayectoria de la barra y sacar la potencia y la velocidad desarrollada por el paciente. O podemos utilizar acelerómetros sin ningún problema, que los que están disponibles en los celulares, todos los celulares tienen acelerómetros. Entonces podemos pedirle que se baje un software determinado y nosotros ver la velocidad de ejecución en metros sobre segundo, ¿sí? O la fuerza G de cada movimiento. E incluso, si ustedes se dedican a la parte de respiratorio y el paciente tiene un celular bastante de la línea alta, podemos tomarle, por ejemplo, el flujo, la frecuencia respiratoria e incluso la saturación de oxígeno, ¿sí? Ahí estamos midiendo este es un celular Samsung S10 que está midiendo entonces la frecuencia cardíaca y la saturación a través de lo que sería el LED para evitar los ojos rojos, ¿sí? Y conocer la escala de satisfacción del paciente, que esto es muy parecido a lo que mostró Heidi, justamente en este tenemos otra escala o la misma, pero en este caso en inglés, sacado del artículo original. Y por supuesto, solicitar el pago. Le podemos enviar el QR o podemos enviarle un link para que pague el paciente, y coincido totalmente con Heidi y con las políticas de la APTA de que deben ser realizados al mismo costo que una sesión presencial, porque incluso a veces demanda más tiempo de procesamiento. Porque claro, si yo quiero medir, necesito quedarme después de la sesión un poquito procesando esa información y realizando la carga de los datos. Una de las guías prácticas que pueden chequear, si ustedes están un poco todavía verdes en el área de la tecnología y de la telemedicina, es esta que está disponible en la página web, en el hub de
lo que sería COVID-19 de World Physio, que lo pueden descargar en este momento haciendo un clic o haciendo un escaneo de este código QR. Y como para que se lleven un pequeño mensaje a casa, tenemos entonces, primero capacitarse, hay muchos recursos gratuitos realmente, los de la APTA son muy buenos, realmente nosotros los miramos bastante antes de abrir nuestro servicio de telekinesiología, respetar el marco legal, respetar la privacidad. Ustedes no sé si se dieron cuenta que a pesar de que tenemos el consentimiento de divulgación de las imágenes de los pacientes, en el video que yo les mostré, estábamos haciendo un blur, estábamos ocultando el rostro de ellos. Digitalizarnos es importante también, usar los software que estén a nuestro alcance, ir probando, a ver cuáles nos sirven más. Y algo importante para que, porque esto tenemos un pequeño problema los fisioterapeutas. Muchas veces, ante el desconocimiento de algo, criticamos o decimos que no es bueno. Y en realidad no debemos optar por eso. Si nosotros no estamos de acuerdo con usar la telekinesiología, no la uses. Pero no hay que criticarla porque realmente existe evidencia cada vez más fuerte y sólida de la importancia de la telekinesiología y de los servicios de rehabilitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Nos pueden ir dejando algunas preguntas a través del chat o a través, si quieren hablar, también sin ningún problema. Estamos abiertos. Yo tengo una pregunta. Muy bien, Heidi. ¿Puedo preguntarte? Muy bien. Gracias por tu presentación. Tengo varias preguntas, pero no voy a tomar todo el tiempo. Pero vos sos el invitado de honor, tenemos que hacer nosotros a vos las preguntas. Sí, pero ahora en los Estados Unidos estamos hablando sobre, con la regulación, si tu sesión digital está sincrónica o asincrónica. En Argentina es posible tener sesiones asincrónicas, porque ahora no estamos seguras si el pago es igual, porque es telesalud, pero no es diferente. Perfecto, qué buena pregunta. Bien, vamos a aclararle a todo el público. Sincrónico, el paciente está conectado a la vez con el fisioterapeuta. Asincrónico, por ejemplo, le mandamos un mensaje de WhatsApp con una serie de ejercicios y de esa forma el paciente los realiza cuando le crea conveniente. Dentro de la definición de telekinesiología o telemedicina están las dos opciones, pero por lo general acá y en varios países, te lo comento, están optando por definir como que sea sincrónica, para evitar alguna malversación en las realizaciones de la telekinesiología. Como que para que se pague tiene que ser sincrónica. Sí. Lo cual es algo interesante y me parece que, bueno, sería ideal ir por todo, pero ya nos ha pasado en otras oportunidades que algunos colegas han abusado de las normas. Sí, creo que como una profesión hemos hecho asincrónica o terapia digital hace años y años. Por supuesto. Ustedes han mandado un correo. Hola, ¿cómo estás? Exacto, cuando lo contactás luego al paciente. Y nadie nos paga por eso, pero es nuestro tiempo, es nuestro conocimiento, necesita razonamiento clínico, pero ahora es interesante y, no sé qué va a pasar, pero, tengo mucho interés. Es interesante la pregunta, totalmente, totalmente. Veremos qué sucede después de la guía práctica. Sí. Claro. Tenemos algunas preguntas acá, voy a ir un poquito respecto al consentimiento informado. Comentaste sobre un recurso gratuito para descargar. El consentimiento informado no es un recurso gratuito, pero sí, lo hemos hecho en una Google Forms. Lo que pasa que, como bien Heidi nos comentaba en otra conferencia que hicimos hace un tiempo atrás, en septiembre, que el paciente acepte el consentimiento no implica de que el paciente entendió el consentimiento. Entonces,
nosotros nos tenemos que tomar un espacio para explicarle eso, para explicarle qué significa, para evacuar sus dudas y recién ahí enviarlo. Y recién ahí podríamos poner como que el botón enviar de un Google Forms, de un formulario de Google, sería el equivalente a una firma digital, ¿sí? Hay una plataforma que se utiliza en Estados Unidos que no me Para acuerdo, no me acuerdo el nombre. conocimiento. Bueno, la conversación aquí es que ellos saben que hay opciones, que la telesalud no es su única opción, porque durante marzo y abril, esa fue la única opción para todos, porque todos se Claro. quedan en la casa y todos los centros eran cerrados. Y en ese momento es que ellos tienen que saber que tienen opciones, hay riesgos, hay beneficios, como todos los conocimientos informados. No es solo una firma. Ese es el punto de esto. Exacto, exacto. Tenemos otra pregunta. ¿Pueden profundizar sobre el riesgo de caída en pacientes? Ya que muchos de estos pacientes son los que más necesitan y los que más se beneficiarían con terapia a distancia. Perdón por sobre las consideraciones. Bueno, esa es la discusión que estamos teniendo, es que uno es, ¿qué condiciones apropiadas por telesalud? Y con caídas, a un lado no es apropiado, porque si cae su paciente, tú no estás allá para ayudarles, y este es un riesgo. Puede ser un daño para tu paciente, pero si ellos tienen ese riesgo, o tú sabes que tienen ese riesgo, tiene que asegurar que ellos tienen personas en la casa, o tienes una silla, y en este momento estamos hablando como fisioterapeutas, ¿cómo podemos asegurar que hay personas en la casa? Y la idea es enseñar a su paciente para mover su cámara para que vemos su sala, su casa, y vemos la otra persona y vemos todas las cosas. Es este aspecto. Pero por otro lado, los pacientes que tienen vértigo o tienen problemas, caminar es un riesgo para caer para ellos. Ellos necesitan quedar en su casa y necesitan la telerehabilitación. Y la idea es que no hay, estos paquetes de condiciones bien para telesalud. Esos paquetes no, es que es más fluye y tenemos que usar nuestro razonamiento clínico y pensar en este paciente y su vida, su entorno, todas esas cosas para decidir cuál es la forma mejor en ese momento, porque a veces terapia presencial cara a cara es mejor las primeras sesiones. Y luego, cuando su paciente solo necesita una sesión cada 2 semanas, está bien para telesalud. O a veces ellos necesitan telesalud primero. Y luego solo necesitan una sesión cada 2 semanas en la clínica para una manipulación o terapia manual o algo más profundo que no podemos hacer digitalmente. Exacto. Y también para agregar a lo que comentaba Heidi, tengamos en cuenta que nosotros somos los responsables desde el punto de vista legal del paciente. Por ende, si vamos a hacerle una sesión de telesalud a un paciente con riesgo de caída, es nuestra responsabilidad también que ese paciente esté con alguien, ya sea un acompañante o un familiar, y que lo pueda asistir y educar al acompañante para que lo asista correctamente y para que no se caiga. O sea, es todo el paquete. Y también, ¿sabes qué, Heidi? Ya que comentabas lo de mover la cámara, también hay un apartado, hay un documento que se llama Libro Blanco de INPITRA y WSPT sobre la telemedicina o práctica digital. Y una de las cosas también que me hiciste acordar con eso, es asegurarle al paciente su privacidad. O sea, nosotros también deberíamos mover la cámara y mostrarle que estamos en un ámbito seguro para el paciente y que no tenemos 20 personas atrás que no son de la profesión mirando, ¿no? O sea, no sería correcto ni ético que pase alguien acá atrás en una sesión porque no pasaría en un consultorio real. No, exacto. Ese es los dos lados para la privacidad. Sí. Exacto. Tenemos a ver alguna pregunta.
¿Qué objeciones fueron las más frecuentes por las auditorías de los prestadores? Bien, mira, en discapacidad en Argentina se pasó a la parte de telesalud muy rápido y fue la que más demoró en volver a la presencialidad. Incluso en algunos ámbitos todavía no hay presencialidad con discapacitados, porque son pacientes de riesgo. Entonces se los quiere aislar o proteger lo más posible del COVID. Por eso lo que se les pedía, lo que pidieron es un informe mensual de qué se le había hecho, qué profesionales se habían conectado con el paciente, como si fuese una historia clínica, pero lo bueno de justamente esta práctica es que queda un registro en, por ejemplo, el WhatsApp, o queda un registro en el Zoom de cuántas veces fueron conectados y demás. En YouTube nos hacen la siguiente pregunta, excelente, ¿cuál plataforma es la más recomendable? En los Estados Unidos es Zoom y una que se llama Daxi.me. Son los más comunes. Pero ese fue algo que fue parte de la declaración de emergencia en los Estados Unidos, porque antes no podíamos usar Zoom ni WhatsApp, eso no fue posible, pero con la abertura de la regulación, debido a que la pandemia, podemos usar Zoom. No sé si continuaremos con la capacidad de usar Zoom, pero en este momento, o WhatsApp, sí podemos. Sí, yo coincido, porque el Zoom lo que tuvo es que mucha gente se acostumbró a usar Zoom por otras cosas, entonces hoy en día es más factible. Ahora, hay algunas plataformas, pueden buscar Zoom IntelliHealth, que hay una guía que tiene Zoom para medicina. Sí. Pero más allá de eso, hay algunas obras sociales que tienen su propia plataforma. Cuando uno entra a la app, a la aplicación en el celular, se conecta y hace una videollamada directamente. Entonces, lo lógico, lo más correcto sería tener una plataforma de esa, pero no todos los profesionales la tienen, ¿no? Todos los prestadores están inmersos en esa plataforma del seguro o de la obra social, por ende se optó por esto. En nuestro caso, les comento, Zoom fue la que más, la que más gustó y la que más agradó. Otra pregunta, muchas gracias por brindar estos espacios, de nada. Experiencia en adultos mayores, ¿qué respuesta hubo desde los pacientes y los kinesterapistas? ¿Adhieren? Bueno, es un problema porque justamente el adulto mayor muchas veces no tiene manejo por parte de un manejo tecnológico, ¿no? Entonces dependemos del que asiste a esa persona para colaborar justamente con las conectividades, con la conexión. Pero en general ha sido buena. No Pero sé para mí es una cuestión también de las disparidades en salud. Y no queremos que telesalud aumenta las disparidades. Y siempre queremos ofrecer nuestros servicios a toda la población. Todos que necesitan, con dinero, sin dinero. Y ese siempre está el problema, es un problema para los sistemas de salud. Y hay una posibilidad que cuando necesitamos tecnología y cuando nuestros pacientes necesitan tecnología, puede aumentar la brecha, no pueden tener acceso. Y la telesalud está bien por pandemias, sí, por supuesto, pero en los Estados Unidos, y me imagino en Argentina también, es para las personas que viven en áreas rurales y ellos no tienen bien conexiones a internet o tienen que viajar muy lejos para acceder a nuestros servicios. Y esta es una posibilidad para mejorar la salud de la población, pero hay obstáculos que necesitamos superar o pensar. Vamos a superarlos, pero en ese momento hay esta posibilidad. Sí, una experiencia muy, muy buena que hubo con respecto a eso es en Bolivia se habían instalado unas cabinas de telesalud
donde en las poblaciones que estaban más alejadas podían y que no tenían recursos tecnológicos, el paciente iba a esa cabina y realizaba su teleconsulta con un profesional en otra parte. Es una alternativa. Al igual que hoy podemos ir, por ejemplo, a una comisaría, a una dependencia policial y realizar una denuncia por teleconsulta. Entonces, hay medios para los cuales se pueden hacer eso. Si hoy es cuestión de buscarlos, o sea, una cabina de esas, yo no quiero mentir, pero no era algo sumamente costoso, era algo de $4.000 aproximadamente, si mal no recuerdo. Bien, algunas preguntas más. Creo que es una herramienta para los adultos mayores que no se pueden mover de sus casas, y para ejercicios y para la educación. Por supuesto que sí. Se puede recibir material de la clase de hoy. Lo vamos a dejar grabado en YouTube sin ningún problema. Y tienen también el hub de word.fisio o WSPT disponible con recursos tanto en español como en inglés sobre telemedicina. Muy buenas las dos presentaciones, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. En Estados Unidos el pago por teleasistencia para terapistas es igual que el costo de la terapia presencial. Preguntan aquí, Heidi. Sí, es igual, pero es igual por los códigos, porque usamos CPTs. CPT es como los términos de códigos de procesamientos. ¿Qué es el término en español? ¿TPC? Sí, códigos de procedimiento, sería más o menos. Sí, son fijos. Código de prestación, le decimos prestación, acá. Sí, pero hay como 97001, es una evaluación. Esos es que los códigos igual, pero no podemos usar todos los códigos. Y eso no está basado en lo que podemos hacer, es basado en las políticas en este momento, pero el pago es igual. Acá históricamente en Argentina tenemos solamente 2 códigos y la verdad es que es como uno de agente físico y otro terapia manual, es muy, muy básico, no aplicaría. Sí, pero no hace sentido a veces, pero que fue interesante en este artículo que fue publicado de Alan Lee y Zachary, es que ellos están pensando en formas de enseñar a tu paciente o su cuidador o su acompañante para hacer terapia manual. Y esto es diferente, es que no es igual a su fisioterapeuta, pero hay técnicas, hay cosas que ellos pueden hacer que es similar a terapia manual, y me interesa mucho porque es algo diferente. Sí. Es uno de los trabajos que estamos desarrollando ahora como trabajo final de graduación, es de energía muscular autoasistida en pacientes con contracturas. Sí, se puede hacer sin ningún problema. Sí. Por supuesto, habrá algunos pacientes que lo acepten y que lo puedan hacer y otros que no. Muy bien, sigo con el chat. Muchas gracias, felicitaciones por todos lados. Muy bien, muy claro, las disertaciones. Pueden escribir las plataformas recomendadas. Bueno, tenemos el Zoom y vamos a escribir los otros más también. Y considero que la telesalud es un derecho social para lograr una salud más equitativa y universal. Sí, señorita. O señor, no sé quién lo escribe, pero realmente es Susana. Exacto. Es eso lo que se busca. Porque muchas veces tenemos gente en condiciones en zonas rurales donde no tienen acceso a los profesionales. Ahora ahí después tendremos que debatir y pensar algunas cosas con Heidi, como por ejemplo, el profesional de Buenos Aires no está autorizado a ejercer la kinesiología en Entre Ríos porque no tiene matrícula profesional en Entre Ríos, o en los diversos estados de Estados Unidos, o peor, cuando es país a país. Nosotros hemos tenido consultas en el servicio de telekinesiología de otros países. Entonces, ahí entra el marco legal, a ver cómo hacerlo. Tiene que haber un profesional matriculado en ese estado de acuerdo y con él, y nosotros hacemos una especie de teleconsultoría. Aparecen ciertos baches, ciertos grises en la legislación que, bueno, son interesantes y que tendremos que trabajarlos.
Sí, es el próximo paso para mí, la regulación, porque a mí esta es una cuestión de regulación. Pero me gusta su pregunta de Susana. Es que, en mi opinión, salud es un derecho, no solo telesalud, pero yo vivo en los Estados Unidos y en ese momento salud no es un derecho. No. You know, qué pena, pero esa es la realidad, que no es un derecho. Lo único derecho que tenemos en los Estados Unidos es atención de emergencia. Pero atención de prevención, rehabilitación, diferentes, no es un derecho. Y quiero luchar por salud como un derecho y también salud digital. Pero me gusta esa pregunta porque es una cosa que tenemos que pensar en cada nueva cosa. Es que ese tiene accesibilidad a toda la gente. Y si no, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Sí, sí. Y vos sabés que creo ahí, Heidi, que evidentemente la población sigue subiendo, sigue incrementándose en todos los países y cada vez hay menos recursos para salud pública. Entonces creo que ahí es importante la función y el papel de la Universidad de Ciencia de la Salud como coayudante para poder colaborar mínimamente en ciertas cosas. El otro día en Brasil me comentaban que un paciente que es operado en el sistema de salud después tarda 3 meses en ir a kinesiología, siendo que la discapacidad que eso produce es realmente muy grande. Es decir, al menos pudiese tener una teleconsulta con alguien que le oriente lo mínimo, ¿sí? Aunque sea con un profesional y 2 alumnos que lo orienten para ir haciendo lo mínimo indispensable hasta que llegue el momento de la presencial, ya se ganaría muchísimo y se evitarían muchos problemas. Sí, wow. Eso, realmente. Acá tenemos otra consulta. Se solucionaría para los kineterapistas, igual que otros profesionales con matrícula nacional argentina. Lamentablemente no, pero se podrían hacer modificaciones en las regulaciones, porque la matrícula profesional nacional que tenemos en Argentina es como válida en capital. Es una cosa extraña. Pero bueno, en algún momento esperemos que eso se pueda. Y validar los títulos a nivel internacional es otra, sí, no es fácil. Lamentablemente tenemos demasiadas disparidades entre un país y el otro, a pesar de que, por ejemplo, tenemos un convenio marco Mercosur, ustedes lo conocen, y debería haber una movilidad profesional de los profesionales inclusive de la salud en el Mercosur. Y así está también el bloque andino, ¿no? También, así como Mercosur. Pero lamentablemente eso todavía no está implementado. Sí, y no quiero que olvidamos la razón que hay esta regulación entre los países, es que uno de los motivos, los objetivos de la regulación es proteger el público. ¿Y qué pasa si yo vivo en los Estados Unidos y mi paciente es en Argentina y yo digo, tienes el riesgo de caer? Bueno, ¿puedes velar en las escaleras con sus ojos cerrados o algo loco? Y se cayó mi paciente y es mi culpa. ¿Y qué pasó? Yo vivo en los Estados Unidos, la policía en Argentina o las reguladores no tienen ningún acceso a mí, no hay ninguna consecuencia. Y tenemos que pensar, esta es la razón. No quiere decir que este significa que no hay una solución. Tal vez en los Estados Unidos aceptamos la licencia de Argentina y necesitamos hablar con la Asociación de Kinesiologías de Argentina para asegurar que su licencia está actualizada, está real. Hay maneras, pero ese es el motivo. Así es, así es. Tenemos otra consulta y ya para ir cerrando el ciclo, con respecto a los alumnos de la universidad, ¿quién los controla con la teleconsulta? Bueno, por supuesto, no es el alumno el que tiene la teleconsulta, sino es un profesional de nuestro staff, un docente de nuestra carrera, una docente que está a cargo de eso y realmente lo lleva muy bien.
y está con 2 o 3 alumnos que se van rotando, pero siempre hay una profesional a cargo de esto. Y cuando ella no puede, hay otro de los colegas, así que estamos cubriéndola todo el tiempo. El alumno, y esto ya sea en teleconsulta o en práctica presencial, no puede estar solo a cargo de un paciente. El responsable es el profesional. Así que... Pero tal vez esa es una manera en la futura para sus internados. Tal vez también. un día vamos a tener un internado de telesalud o terapia, kinesiología digital. Y ese, como ustedes tienen sus internados de vestibulares o tal vez es un camino un día. ¿Por qué no? Sí. A mí Está dentro de la agenda. ahorita es que hay cursos especiales para terapia física, hay certificaciones, ese es que va a venir pronto. Hay que trabajar mucho. Sí. Hay que trabajar en el CPD, en el Sí. hay que trabajar en el Continuous Development. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Heidi, por compartir tu tiempo con nosotros. Un placer verte siempre, charlar y conversar. Y muchas gracias a todas las caras conocidas y no conocidas que tenemos acá. Cualquier consulta estamos disponibles en las vías, en las redes sociales de la universidad, o si no, nos consultan a kinesiología@maimonides.edu y con gusto les pasamos la información. Muchas gracias a todos y quedamos a su disposición.